por supuesto que la situación preocupa y recapitulemos un poco, en marzo era una situación desconocida, algo totalmente nuevo, ¿verdad? Que no lo esperábamos y bueno, y en el momento se hicieron cosas en la marcha que pueden haber estado en el acierto o en el error, pero bueno, fue desde la impericia, desde una situación nueva y desconocida, ¿verdad? Que a todos nos dio temor. Pero ya estamos casi llegando al año, ¿no? 10 meses de esto, y ya hay mucha información, mucha evidencia. Cabe aclarar que tanto Javier como yo no venimos a dar una opinión, ¿sí? No es importante acá la persona Javier o yo como si fuera una opinión personal, sino que venimos pero como profesionales, ¿tá? A aportar información con base en evidencia científica, mucha de la que ha compartido, tiene publicada la Organización Mundial de la Salud, que según desde el foco, cómo lo veamos, son el lugar como nos paramos ante esta situación, ¿verdad? Y ante cualquier situación en la vida, posicionarnos desde el miedo, algo nos paraliza, no nos deja pensar, y eso es lo que un poco, ante todo, queremos lograr con los colegas y con las familias que nos están escuchando, que podamos bajar el miedo, ¿no? Y realmente ver objetivamente la situación, que ya tenemos mucha información al respecto. Esa información que se ha manejado desde que este colectivo comenzó a incursionar, en aquel entonces a usted le cupo la responsabilidad de ser la portavoz en la jornada de presentación. Allí se hablaba de que el problema de los brotes de COVID no constituían un problema real de salud pública en Uruguay, y hasta el manejo de los cadáveres era un tema que se cuestionaba. ¿Ha cambiado en algo esa visión del colectivo a esta altura? Se ha transcurrido varios meses desde su presentación, pero ya, como usted decía, casi un año, 309 días desde el inicio de la pandemia en Uruguay. Y bueno, o sea, el mensaje no ha cambiado, sí se ha fortalecido, porque hoy tenemos más datos. Por ejemplo, si estamos hablando de una causa nueva de mortalidad, ¿verdad? Desde antes de enero, febrero, que surge en Wuhan en diciembre, no existía esta causa de mortalidad en el mundo, ¿correcto? Entonces ya tenemos un año entero a nivel mundial para valorar una causa nueva de mortalidad que alertó tanto al mundo. ¿Aumentó la mortalidad en el mundo? ¿Aumentó la mortalidad en cada país en particular? La respuesta es no, las cifras lo dicen. Ya tenemos cerrado el año y podemos ir a mirar. La mortalidad en el mundo no aumentó y en cada país, aún los más con mayor impacto por el COVID-19, España, Italia, Estados Unidos, bueno, Argentina, Brasil, la mortalidad global en esos países no ha aumentado, de hecho ha disminuido. Por ejemplo, en Brasil, que tuvo un aumento de un 5%, si uno mira la gráfica de mortalidad en Brasil desde el año 2015, 2016, 2017, ¿no? hasta el 2020, viene una curva en ascenso de un 5% anual, que es una tendencia que en muchos países se ve, y esa tendencia no cambió. Entonces, ¿cuál es con respecto a la mortalidad? No es un virus más mortal, no es una causa que cause más muertes que otras enfermedades, ¿tá? De hecho, bueno, como ven, estábamos plagados en los noticieros de muertes por femicidios, por suicidios, por un montón de cosas que ahora ya no son noticias, cuando en realidad los muertos por COVID y bueno, obviamente mi respeto a las familias, no son muertes menos o más importantes, no se trata de eso, sino que a nivel global, a nivel país, tenemos que, como profesionales, ser objetivos con respecto. La muerte es parte de la vida, es parte de nuestra profesión, y tenemos que velar por el conjunto, ¿sí? O sea, por cada paciente particular, por supuesto, no quiero que se entienda mal el mensaje, pero a nivel gobierno no tiene que tomar medidas en cuanto a lo global, ¿sí? Y no en el caso de este virus, que ya vemos, pasó un año y tenemos 269 fallecidos a la fecha, cuando fallecieron todos los años fallecen varios cientos más de personas por gripe, ni que hablar, este año se triplicaron el año pasado, ahora que terminó, se triplicaron los suicidios y demás. Eso tomando las cifras brutas, ¿tá? Las cifras brutas bueno, estos fallecidos son realmente fallecidos por COVID-19, o sea que se entienda esto, fallecido por COVID-19 es que el virus ingresó a su organismo, el SARS-CoV-2, y generó una falla en la mayoría de los pacientes respiratoria, ventilorespiratoria, que le genera la muerte al paciente, ¿verdad? Esos son los fallecidos por COVID, que sí los hay, es un virus que puede
en casos, por suerte, en un muy bajo porcentaje, puede causar la muerte de personas con, como ya sabemos, con comorbilidades, y que su sistema de salud, de los mecanismos de compensación de su organismo, dadas sus patologías, tienen un margen muy estrecho para ajustarse a algo que pueda perturbar esa línea delgada que sería la salud de esa persona, ¿verdad? Ahí volvió el doctor. Entonces, tomando como bueno las cifras sería eso, pero tomando un poco más fino, hilando con el tema de las cifras de fallecidos, podemos observar que hay un montón de casos, y cada vez más se hacen en las redes sociales, no los medios de comunicación, espero que en el de ustedes se empiece a escuchar un poco más, casos que las mismas familias denuncian acá en Uruguay y en el resto del mundo, de que sus familiares no fallecieron por COVID-19, o sea, no fue que como lo que acabo de explicar, no quiero repetir, ¿bien? No fue que fallecieron sino que tenían una patología, infarto, ACV, cánceres terminales, accidentes, etc. Hubo un caso, una joven, un trasplante cardiopulmonar, y fallecieron por su patología de base. Tenían una PCR positiva y quedan con el título de fallecidos por COVID, y ahí están las cifras que tenemos, que aún viendo las brutas no son significativas con respecto a tablas poblacionales, ¿no? de mortalidad global. Y si empezamos a desglosar esas cifras, vemos que las cifras son mucho menores. Y bueno, entrando a otro tema, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esas personas fallecidas por COVID? Que es el tema de la PCR, que es el tema clave, la pieza angular de todo esto, que ahora Javier me va a ayudar a explicar, es la pieza clave. ¿Cómo hacemos los diagnósticos de un fallecido, de un caso positivo, de todos los que dicen que están cursando la enfermedad, los casos activos, que al día de hoy son 7.478? ¿Qué significa? La gente tiene que entender, está en el Código de Ética Médica, el dar información veraz a los pacientes, y no se está haciendo. Se le dice, nadie se le dice en realidad, el laboratorio llama, ni siquiera a veces hay un médico en el medio que indique, que vea al paciente antes y que pueda sumar, como nos enseñaron en toda la carrera todos los colegas, que no sé qué pasó con ese criterio, que uno tiene un paciente y primero lo ve, lo examina, hace lo que se llama la anamnesis, la historia clínica completa, y con eso hago paraclínica, veo la evolución, y con eso yo hago el diagnóstico y establezco una conducta. ¿Bien? Eso es lo que aprendimos todos mis colegas. Nadie puede decir nada, no es una opinión, es así. En Facultad de Medicina, creo que en todo el mundo, no sé, Javier, vos estás en Brasil, creo que en todo el mundo la carrera es así. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué estamos haciendo diferente las cosas? ¿Por qué alguien llama, tengo fiebre, va a la móvil, le hace el PCR a los 2 días, si es positivo, quédense en su casa, es positivo? Y en muchos casos cursan sin que los vea médico, y si, hasta que no es, por ejemplo, el caso que sea negativo, bueno, cuando es negativo ahí recién lo van a ver, y si era otra cosa, si era otro virus banal en alguien joven, bueno, se va a curar solo eventualmente igual. Pero si es otro caso, como está pasando, están habiendo casos sin asistencia médica, que se les posterga la atención a otras patologías bastante más graves y complejas que el COVID-19, que no se le está dando la atención correcta. O sea que por varios lados estamos haciendo agua, y bueno, con todo respeto, sé que no es fácil estar en los zapatos de los que están gobernando, del ministerio, del grupo asesor, hay decisiones de responsabilidad que tomar, yo lo puedo entender, pero ya hoy, a 10 meses de la pandemia, tenemos muchísima evidencia, muchísima información, y no podemos simplemente decir, son negacionistas, están negando todo. Me parece que ya no es ético, no es ético el tapar de esta manera tan agresiva las voces que estamos diciendo desde otro lugar. No es que no nos importe la salud, no es que no creamos que existe el virus, no es que pensemos que, bueno, es moco de pavo y nadie se contagia y nadie se enferma y nadie se muere. No es así. Pero como profesionales tenemos que velar por toda la comunidad, y no de la manera que se está haciendo. Bueno, te dejo para que hagas alguna pregunta, si vamos guiando. ¿Cómo no? Y también integramos al doctor Javier Ciouto a la conversación. Hay una realidad que nos impacta en la actualidad, que son más de 470 casos activos, pero en cifras generales, desde el primer caso detectado en Rivera hasta ahora, hay 1.790 casos de personas que cursaron la enfermedad. Eso significa el 1.7% de la población.
que cursó la enfermedad. ¿Cómo se hace para lograr concientizar a la gente si 2 de cada 100 nada más cursaron la enfermedad? Si esta situación que nos tiene en escala roja en el índice Harvard, que nos aterra, que nos preocupa y que nos debe comprometer, nos muestra números tan limitados. ¿Quién se anima a responder? No, bueno, si tú querés, Laurita, yo Sí, respondo. dale, Javier. Claro, claro. En primer lugar, hay un error en la información en cuanto a que todo se tilda de COVID. Hasta que no entendamos que existe, en primer lugar, una persona se realiza un hisopado nasofaríngeo, su test le da positivo, bueno, la lectura de ese resultado es simplemente que hay material genético en la persona. No quiere decir ni siquiera que exista el virus, ni mucho menos la enfermedad COVID, que COVID es una enfermedad. O sea, que yo puedo tener un hisopado positivo, un PCR positivo, y estar asintomático. Yo no estoy enfermo, no tengo COVID. Soy portador del virus en el peor de los casos, pero no tengo COVID. Entonces hay una tergiversación de la enfermedad, de la información, perdón, en relación a la enfermedad, porque se dice que hay tantos casos activos. No, perdón, si la mayoría son asintomáticos. ¿Cómo que hay casos activos? Que tengan el virus es una cosa, que tenga una enfermedad activa es otra cosa. Entonces, no hay un hilo conductor de toda de la realidad que tenemos puntualmente. Por otro lado, el índice Harvard. Bueno, el índice Harvard se lo discuto al que venga, porque es un error el índice Harvard basarse ¿en qué se basa el índice Harvard? En los PCRs. Y cuando estamos entendiendo que hoy por hoy tenemos gran evidencia que el PCR tiene grandes errores, grandes faltas, entonces el índice Harvard yo lo descarto completamente. Ni se asusten, ni lo miren el índice Harvard, ¿tá? Porque es una aberración el índice Harvard. ¿Tá? Tenemos que entender primero cómo funciona el PCR para entender después si el índice Harvard es correcto o no. El PCR, hoy por hoy, se sabe, porque hay información, ¿tá? Que es un test que lo que hace es verificar si existe material genético, solo eso nomás, del virus. ¿Ok? Y para ello emplea lo que se llaman los ciclos de copiado. Y Salud Pública, a través de una carta, por una ley que creo que se llama Ley de Transparencia, justamente a través de esa ley de transparencia, en el portal de Salud Pública responde unas preguntas, unos cuestionamientos que se han realizado, que el PCR se corre hasta 40 ciclos en nuestro país, siendo recomendable hasta 35 ciclos, que es el corte que se hace. Todo lo que dé positivo hasta ahí se considera positivo, como que el paciente tiene el virus. Cosa que no es correcto, porque el test no mide eso, el test mide material genético. De repente a usted le hacen un hisopado, un PCR, le da positivo, y usted no tiene la enfermedad, usted ni siquiera el virus, ya lo tuvo, y tiene restos del virus y va a dar positivo esa técnica. Entonces ahí ya arrancamos mal. Pero bueno, asumamos que tiene el virus. ¿Tá? Asumamos que da positivo, perdón, el test. Da positivo. A 35 ciclos que nomás que dé positivo, hay menos de un 5, o sea, hay una probabilidad de menos del 5% de que tenga el virus. Entonces estamos indicando una cuarentena a una persona, ¿tá? Que tuvo, por ejemplo, a 35 ciclos, ¿correcto? La estoy mandando a la casa en cuarentena con un error de más del 95%, pues mucho más del 95%. Entonces, yo creo que hay que calibrar un poco esa herramienta, porque los médicos tienen que basarse primero en la clínica, si la persona tiene realmente síntomas y signos, como nos enseñaron en la facultad. Hoy por hoy los médicos no cuentan, están ausentes, solamente se validan a través de un test que dice positivo y negativo, y si es positivo va para la casa. Esto es la antimedicina. Entonces yo, desde mi punto de vista, les quiero transmitir la mayor tranquilidad posible. Persona que no tiene síntomas ni signos, si le da positivo el test, que se quede tranquilo porque no contagian. Hay estudios, hay evidencias de esto. No lo está diciendo el doctor Javier Ciuto, lo están diciendo las evidencias, estudios grandes que se han hecho, ¿ah? Serios, a través de cultivos celulares hisopados.
pacientes que han tenido que han tenido hisopados positivos, PCR positivos, no cultivaron virus, fueron al seno familiar de esas personas, hisoparon a todos negativos, no cultivaron virus tampoco, ergo, ninguno contagió, y son cientos de personas. Entonces yo creo que hay que, como justamente la doctora Laura lo mencionó en otras reuniones que hemos tenido, hay que elaborar un plan en cuanto a la conducta a llevar. Porque no podemos validarnos solamente de un test, tenemos que validarnos de la clínica, del PCR y eventualmente tomar una decisión, pero no solamente seguir adelante con la cuarentena, no, si amerita sí una cuarentena, pero si no, seguir adelante estudiando al paciente. Porque a corto plazo, ¿verdad? Pero no dejarse engañar por índices que, primero, que no miden nada, y segundo, que ese índice se está basando en una herramienta incorrecta. Hay varios trabajos. El trabajo de Bernardo Escola, el trabajo de Bulag. Hay muchos trabajos que dicen que por encima de 24 el paciente no infecta, no tiene virus. Por encima de un CT de 24. ¿Ah? Y el CT se debería de informar. Y el médico debería de entender el valor, según el valor de CT, si el paciente tiene o no grandes chances o no de tener el coronavirus. Entonces, creo que el problema viene un poco por ahí, por la herramienta. No está validada, es incorrecta, e inclusive está siendo cuestionado el protocolo que se lleva a cabo en todo el mundo, que fue el protocolo de Christian Drosten, el trabajo de Corman y Drosten. Ese trabajo está siendo firmemente cuestionado, él mismo estaba en juicio por una serie de cuestiones, ¿no? De conflictos de intereses hasta errores en la técnica. Y eso es a nivel mundial, porque la OMS lo adoptó. Y mire usted qué cosa más rara. Él publica el trabajo ya con el kit para estudiar el coronavirus, y todavía no había sido secuenciado el coronavirus en China. O sea, esto es para sospechar de acá a la luna. Entonces, tenemos que llamar a la reflexión a la gente. Llamar a la reflexión. Lo que dijo la doctora Domínguez es correctísimo, con que las medidas que se están tomando son totalmente desproporcionales según las cifras que tenemos. Y otra cosa, no es todo fallecido por COVID. La persona puede fallecer por COVID, puede fallecer con COVID, puede fallecer solamente con el virus, sin tener COVID, o puede fallecer con un falso positivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Imaginemos que yo me hago un test, me da positivo, no tengo el virus y tengo un infarto. ¿Y qué sé yo? Me llevan al CTI, me colocan muerto por COVID. No, ¿cómo por COVID? Yo tuve un test positivo nada más, pero y fue un falso positivo. Entonces, hay cuatro posibilidades en un fallecido. Entonces, esas cosas hay que evaluarlas, hay que hacer investigación en nuestro medio. Y no se está haciendo investigación seria, o por lo menos correcta y adecuada. Porque los estudios que se han hecho, por ejemplo, en salud pública, que los he visto, informes epidemiológicos, tienen errores, tienen grandes errores, y son errores conceptuales, errores estadísticos. Doctor Javier Souto y doctora Laura Domínguez, el tiempo es tiranísimo, nos quedan decenas de preguntas, nos están preguntando sobre el dióxido de cloro, sobre la ivermectina, qué opinión tienen, pero me gustaría en un minuto cada uno, porque ya estamos sobre la hora de cierre del informativo, es conocer la opinión de ustedes como médicos sobre la vacuna, esta inminente solución que aparece en el horizonte desde el punto de vista clínico sanitario a nivel mundial. Arranco, Javier. Adelante, Laurita. Bueno, primero, yo me voy a vacunar primero. Una vacuna se entiende como una medida de prevención primaria. Eso significa una persona sana, o sea, que no tiene eso que queremos evitar, que no tiene esa enfermedad, queremos evitarle un problema que no tiene, ¿se entiende? Por lo tanto, una medida preventiva no puede generarme daño de ninguna manera. ¿tá? Podrá ser más o menos efectiva, pero daño debería ser mínimo, totalmente excepcional, si no, no tiene sentido. Si yo estoy sana, no tengo COVID-19 y me hago algo para prevenirlo y me causa más daño, ya ahí partimos de la base que no me sirve, ¿bien? Eso para cualquier medida preventiva que hagamos, así como es el tapaboca, que es otro tema, ¿no? Cuánto a mí me favorece y cuánto me perjudica, una medida preventiva, ¿bien? Entonces, con la vacuna, todas las vacunas llevan fases, tiempos,
mínimo 10 años, que por más que he escuchado los colegas diciendo que, bueno, en este caso excepcional, la de la urgencia mundial, un montón de profesionales, expertos, muchísima inversión, genial. Ahora, eso no compra el tiempo. El tiempo de experimentación en animales y luego en humanos, en poblaciones pequeñas que representen todos los sectores, ¿no? Que es muy, después de años de empezar en distintos tipos de animales, ahí recién pasamos a humanos en pequeñas poblaciones y poblaciones que significan algo de lo que queremos tratar. Por ejemplo, a personas añosas, que es a los que más queremos darle y protegerlos. Bueno, los estudios que hay no contemplan los mayores de 70 años. No sabemos qué pasa a los niños, no se pasa en personas con comorbilidades, solo personas sanas se estudió esto. Entonces, realmente no tenemos información de las dos cosas que queremos de una vacuna, que sea efectiva y que sea segura, ¿bien? Porque el tiempo no lo podemos comprar. Pueden decir lo que quieran, pero si no está evaluado en las fases correspondientes, esa vacuna no tenemos información. Entonces, algo de la cual yo no tengo el problema y quiero prevenirlo y voy a hacer algo que no sé si va a ser efectiva porque no hay forma de saberlo a mediano y a largo plazo. Si realmente me va a evitar enfermarme, si me va a evitar casos graves, si me va a evitar contagiar. ¿Cómo lo podemos estimar si fueron pocos meses de estudio? ¿Se entiende? Tiene que pasar más tiempo. Y, por supuesto, la seguridad. Es muy corto el tiempo que tenemos, los segundos que tengo, pero bueno, una vacuna ARN es una vacuna experimental que no se ha utilizado. El virus no ha sido aislado y las vacunas que tenemos siempre son trozos de ese patógeno inactivo, pedazos de membrana, etcétera, para que el cuerpo practique contra eso que no le va a generar daño al organismo, pero son pedazos de eso real. Bueno, como el virus no ha sido aislado, no hay pedazos de qué ponerle a la vacuna. Es una cosa totalmente experimental. Son trozos de ARN que, si bien no sabemos, pero la especulación de los expertos hablan de que puede generar trastornos muy severos, que en los plazos que se está estudiando la vacuna tampoco los podemos ya decir, bueno, es segura, vamos a dárnosla. Realmente genera muchísimas dudas y es totalmente irracional, y tanto que hablan los colegas expertos de basarnos en la medicina basada en la ciencia, basada en la evidencia. Bueno, con la vacuna no se entiende qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden con esta vacunación masiva, con estos plazos muy dudosos, y sobre todo una vacuna a un virus ARN, que es algo importante entender. Los virus ARN son altamente mutagénicos, entonces cuando se desarrolla el virus para una cepa, ya el virus mutó y tenemos que dar dosis y dosis y dosis, es como un cuento de nunca acabar. Y ahí aumentan, por supuesto, los riesgos. Entonces, bien, eso es un poco, quería resumir. Javier, no sé qué querés agregar. No, si es posible agregar lo siguiente. Como muy bien lo explicó la doctora Domínguez, las vacunas se basan en dos grandes parámetros, ¿no? Que son justamente la eficacia y la seguridad. La eficacia básicamente se mide por el número de contagios en los dos brazos, en el grupo tratado con la vacuna y en el grupo placebo. Ahora bien, la eficacia se podría verificar en el tiempo que fue hecho, digamos que hasta podríamos decir que sí, que puede estudiarse en ese tiempo, pero recordar lo siguiente, que la seguridad justamente precisamos tiempo, la variable tiempo. Un evento adverso que se genere a largo plazo, como por ejemplo un cáncer o una enfermedad autoinmune, no lo podemos determinar en un año. Es prácticamente que usted me diga, bueno, por ejemplo, un shock anafiláctico, una muerte súbita, podría ser a corto plazo, pero efectivamente un cáncer requiere tiempo, ¿verdad? Una enfermedad autoinmune requiere tiempo, y acá estamos inoculando no un antígeno, o sea, una molécula extraña, estamos inoculando una molécula extraña que supuestamente es un material genético en donde el receptor va a generar el antígeno y el anticuerpo simultáneamente. O sea, se va a generar un conflicto que esto podría determinar perfecto, por más que es una conjetura, podría determinar en una enfermedad autoinmune. Entonces, otra cosa también es lo que dijo la doctora Domínguez, que esto supuestamente no va a ser que nos van a dar 2 dosis y se acabó el partido. Esto sigue, esto va a seguir. Entonces, ¿será que el beneficio es mayor que el riesgo o viceversa? El riesgo no fue estudiado, básicamente, o muy poco. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. No quiero esta vacuna, una vacuna que está en fase experimental para mis hijos o en mí mismo. No quiero. Y lo último que le voy a decir es que las vacunas
Un elemento importante estadístico, ¿tá? Es justamente lo que se llama el NNT o el NNH, ¿tá? Que es el número necesario a tratar. Yo tengo que tratar, según los cálculos que hice, mirando las vacunas que están en cuestión, las que quieren importar, tengo que tratar 120 personas para ver un beneficio. Entonces, la pregunta que yo digo es lo siguiente: si tengo que tratar 120 personas para encontrar un beneficio, para que uno se contagie, ¿tá? Para que uno no se contagie. Perfecto, 120 tratar para que uno no se me contagie. ¿Y quién me garante que esos 120 pueden haber eventos adversos que al final el riesgo puede ser muchísimo peor? ¿Tá? Es un valor muy grande el NNT, el número necesario a tratar. Tiene que ser lo más chico posible para hablar de eficacia. Y esto habla de algo que sinceramente me suena que el riesgo va a ser muchísimo más alto que el beneficio. El beneficio es bajísimo.